Como una muestra vamos a revisar la carpeta de montaje alto. Como se puede observar, hay 4 hojas Excel con el título Formatos Alto, que se refiere a los formatos aplicables al nivel del montaje alto. Y luego del guión bajo se indica la variación con respecto al modo de montaje, siendo estos formatos alto, manual con trabajos en altura, manual sin trabajo en altura, montacargas y montacargas más elevador. Estos dos últimos se refieren al uso de dichos equipos, donde también implica el trabajo en altura. Vamos a abrir la hoja Excel formatos alto, montacargas más elevador, que contiene la mayor cantidad de formatos que se pueden aplicar en un montaje, y vamos a ver cada formato a modo de repaso. En la primera hoja nombrada con el título Datos, el área técnica va a colocar los datos que se precisan en el título de las columnas, siendo estos el número de pedido, la dirección donde se va a realizar el montaje, la empresa de montaje, el tipo de instalación y el número de plano. Los datos que se coloquen van a aparecer en los respectivos campos de los diversos formatos. A partir de la segunda hoja tenemos lo que son los formatos propiamente dichos. En esta pestaña llamada por ahora Docs, vemos el formato de recepción de documentación, la cual ha tenido cambios y por lo tanto se ha elaborado una nueva versión. Como podemos ver en la parte superior están los campos principales que ya vienen llenos desde la hoja de datos, y las celdas que están sombreadas contienen listas desplegables. La primera corresponde al campo nivel de estándar, la cual vamos a seleccionar y vemos la lista de los niveles que se han establecido, los cuales hemos visto en el video anterior. Tenemos en montaje los niveles minera, alto, medio, básico, y en descarga de materiales la clasificación minera, alto, básico y la opción de entrega solo de materiales. Vamos a hacer una demostración, en este caso vamos a seleccionar el nivel alto para montaje. Y en el campo tipo de montaje también encontramos otra lista desplegable. Vamos a seleccionar y vamos a ver las siguientes opciones. Manual sin trabajos en altura, manual con trabajos en altura, montacargas y montacargas más elevador. Para esa demostración vamos a elegir la opción montacargas más elevador. Vemos que automáticamente, después de haber seleccionado las dos listas desplegables, en la columna AR Racking, se seleccionan los formatos o registros que aplican para este nivel de estándar y tipo de montaje. Sin embargo, podría haber variaciones, por lo cual el área técnica se asegurará de que sean seleccionados los registros que correspondan a ese pedido en particular. Los registros que no aplican aparecen con las iniciales NA. En esa misma columna, al finalizar la lista de registros, se encuentran los campos de los responsables, ¿no? Se señala al montajista y al área técnica de AR Racking. Luego aparece el campo fecha, donde se tiene que colocar la fecha, y el campo de recibir conforme, donde se tienen que colocar las firmas de las partes que están recibiendo la documentación. Es decir, que antes de iniciar la obra en campo, en la primera columna se debe señalar los documentos que el área técnica de AR Racking está entregando al montajista, y el montajista debe dar conformidad de lo que está recibiendo. Luego de la finalización de la obra en campo, el montajista debe hacer el checklist de los registros que está entregando a AR Racking, es decir, los formatos llenos que se han elaborado en campo según lo acordado. El montajista debe enviar los documentos escaneados luego de finalizado el montaje, y debe entregar los documentos físicos en la oficina de AR Racking cada fin de mes. Una vez revisados los registros, el área técnica dará su firma en señal de conformidad,
Si hubiera o no una conformidad u observación, se debe colocar en el campo observación. Luego tenemos el resto de formatos con los que el montajista ya está familiarizado, como el acta de replanteo, inicio de instalación. Es muy importante que el montajista coloque todos los datos que se señalan en los campos de los formatos que no han sido previamente llenados. Debe revisar que todo esté debidamente lleno antes de su entrega a RRAC. Se suele omitir el campo fecha. Este campo tiene que estar debidamente lleno, ya que es muy importante como se acaba de recalcar. Ahora, a modo de repaso, vamos a revisar el checklist de herramientas manuales que tenemos acá y hacer una pequeña demostración. En el campo fecha podemos ver la fecha actual y la de mañana. En el listado de herramientas hemos colocado 3 herramientas y en el campo código vamos a asignarles un código. En la inspección correspondiente a cada fecha, en la simulación, en la primera fecha vemos que en condiciones generales, cada herramienta está ok. En la segunda fecha vemos que se ha identificado una avería en la comba, encontrándose en mal estado el mango, la agarradera o empuñadura que corresponde a la letra E, que se ha consignado en la columna aspecto letra. Colocamos esto en el checklist y en la parte inferior vamos a escribir la acción correctiva, que sería reemplazo de comba. Colocamos la fecha de solicitud, el nombre del responsable y la fecha de ejecución. Cuando se realiza esta acción correctiva, se colocará en la columna estado, sí, o en el caso de que no se haya realizado en la fecha de ejecución señalada o simplemente no se haya realizado, se colocará no. Lo ideal es que toda acción correctiva se realice y se cierre en el registro. Hay que recordar que solo se debe llenar los campos que corresponden a la parte de acciones correctivas en caso de que se encuentre un desperfecto o avería en alguna herramienta durante la inspección. Si en las condiciones generales todo estuviera correcto, entonces no se llena la parte de acciones correctivas. Hacemos una simulación similar para lo que son equipos y herramientas eléctricas en su respectivo checklist. En el campo de fecha se ha colocado la que corresponde a la fecha actual y se ha hecho la inspección para el taladro. Se le colocó un código y en la parte de inspección, en la columna de aspecto, si las condiciones generales del equipo o herramienta eléctrica están bien, entonces se coloca el visto bueno con el check en la columna condición, que corresponde a la letra A. Si en la inspección que corresponde a otra fecha se encontraron un desperfecto, que, por ejemplo, en los cordones eléctricos que corresponde a la letra B, se indica la inspección con una X, que quiere decir malo, o sea que está en mala condición, que se coloca en la columna condición, ¿no? Tal cual el nombre lo dice. La parte inferior donde está el campo de acciones correctivas se debe llenar si es que se ha encontrado un desperfecto o avería. En este caso sería reemplazo de cables o reemplazo de taladro. Se coloca la fecha de solicitud, el nombre del responsable, la fecha de ejecución y el estado si se ha realizado sí o no. Igual recalcar que si no se ha encontrado ningún desperfecto o avería, no se debería llenar este campo de acciones correctivas, ya que no corresponde. El manejo para los demás registros de checklist es similar a los que hemos visto. Observamos ahora el checklist del elevador, que tiene los campos en la parte superior que hay que llenar. El tipo de elevador, modelo, número de serie, proveedor ya que el equipo es alquilado y en la parte de inspección se tiene que colocar todos los datos. La fecha, quién es el operador, el nombre del inspector
Y en la parte de componentes se realiza el checklist de acuerdo a lo hallado en la inspección. Tenemos un ejemplo, simulamos la fecha de hoy, se ha encontrado un desperfecto en los frenos, entonces en la parte inferior, en el campo de acción correctiva, vamos a colocar reemplazo de elevador, ya que es un equipo alquilado. Y colocamos la fecha de solicitud, la fecha de ejecución, el responsable, quien es responsable de hacer esta gestión de reemplazo de elevador, y el estado, si se ha realizado sí o no. Cabe resaltar que este equipo, como es crítico, y si se encontrara algún desperfecto, no debería utilizarse y se debe reemplazar de inmediato. El checklist de montacargas es bastante similar. Se ha hecho una simulación también. En la parte o el componente asiento, cinturón de seguridad, se ha encontrado un desperfecto y este equipo también es alquilado, por lo cual en acción correctiva debería mencionarse el reemplazo de montacargas, colocar la fecha de solicitud, quién es el responsable de la gestión de reemplazo, la fecha de ejecución y si se realizó o no. Este equipo también es crítico, entonces tiene que ser reemplazado de todas maneras y no se debe utilizar ningún equipo crítico cuando esté en mal estado. Vemos el checklist de equipos de protección personal, recordar que se tienen que colocar todos los datos que falten. En esta columna se colocan los apellidos y nombres de la persona que está utilizando los EPPs que se están inspeccionando. En la parte de protección de equipo personal están descritos todos los EPPs aplicables. En la columna que dice otros, se coloca manualmente si es que hubieran o se utilizaran otros EPPs. En este caso no se ha colocado nada. Y simulamos una inspección. Para ese caso, el barbiquejo ha salido con una observación. Entonces, como acción correctiva, vamos a colocar el reemplazo del barbiquejo, el nombre del responsable, la fecha de ejecución y el estado, si es que se realizó o no en la fecha de ejecución. Recordar también que el campo de acción correctiva solo se coloca cuando se encuentra alguna no conformidad durante la inspección. Eso aplica para todos los formatos de checklist. Al final tenemos el campo observaciones y el campo inspeccionado por donde se coloca el nombre del inspector y la firma, ¿no? La firma que corresponde. El inspector puede ser el supervisor, prevencionista o algún miembro del equipo de montaje. En el checklist de arnés y línea de vida se aplica el mismo criterio. Si hubiera algún desperfecto en alguna de las partes del arnés o de la línea de vida, entonces aplicaría el cambio de este equipo de protección contra caídas y en la parte de acción correctiva se indica este cambio. Y ese cambio tiene que ser de inmediato. Es decir, que la persona no puede usar estos equipos si se encontrara algún desperfecto. ¿No? Para eso también se recomienda tener arneses y líneas de vida de reemplazo en el campo. Como el equipo es crítico, ya que es de protección contra caídas en altura, no se puede reparar ninguna parte. O sea, todo el equipo completo se tiene que cambiar. Hay que tener esto en cuenta. Luego observamos los formatos de permisos de trabajo que son el ATS, Análisis de Trabajo Seguro, y el PETAR, que es el permiso escrito de trabajo de alto riesgo, en este caso para trabajos en altura. De igual forma hay que llenar todos los campos en donde está indicado el campo nombre de la tarea o trabajo y los campos fecha, hora de inicio, hora fin. Esto tiene que llenar el montajista y marcar los equipos de protección personal que se están utilizando en este campo, como se puede observar.
Si hubiera otros equipos de protección personal que no están mencionados, se debe colocar el nombre manualmente y marcar. También en el campo de equipos, herramientas eléctricas y manuales se tiene que anotar los que se están utilizando. En el campo pasos de tarea, se coloca la secuencia de los pasos para completar la tarea. Por ejemplo, tenemos el paso de elevación manual de bastidores. Uno de los peligros sería carga manual. El riesgo potencial es sobreesfuerzo físico. Y la medida preventiva sería no sobrepasar los 25 kilogramos de carga por persona. Y también la capacitación de manejo de carga manual. Otro ejemplo sería el paso de instalación de los largueros superiores. El peligro crítico sería trabajos en altura, el riesgo potencial sería caídas desde altura o caída en suspensión. Y las medidas preventivas sería uso correcto de arnés y línea de vida y capacitación de trabajos en altura. Abajo completamos los campos nombres y apellidos, DNI y firma del personal, como se puede visualizar. Y en el campo inferior están las firmas de los supervisores, tanto de parte del montajista como del cliente. Tenemos opciones también para marcar. Si no hubiera ninguna observación, se marca la opción, se continúa sin problemas. Y al final están las recomendaciones del supervisor, si es que las hubiera. Para el PETAR, tenemos igual los campos a completar de fecha, hora de inicio y hora final. Se completan los campos requeridos de descripción de trabajo, los equipos que se están utilizando. Se marca en el campo prevención de riesgo asociado con una X, caída de personas, caída de equipos. Y si es que el área o la condición de la infraestructura del área de montaje estuviera expuesto a riesgos eléctricos, riesgos mecánicos u otros riesgos, y se anota aquí el tipo de riesgo. Luego se anota las medidas de control a manera de resumen. Abajo se marcan las medidas preventivas que se están aplicando en las columnas sí y no aplica. Y en la parte de abajo se marca con una X los equipos de protección personal que se están utilizando. Si hubieran otros, se anota a mano qué equipo de protección personal se está utilizando. En cumplimiento de trabajo se marca con una X lo que corresponda a lo suscitado en el desarrollo del trabajo y se escribe en la parte inferior en descripción. Abajo se colocan los nombres y apellidos, puestos de trabajo, DNI y firma del personal que ha participado en el trabajo en altura o que va a participar. Y si hubiera observaciones, se colocan esto. Luego, en la parte inferior están las firmas de autorización, tanto de parte de los supervisores del montajista como de parte del cliente. En el caso de que los clientes no deseen firmar estos permisos de trabajo, tanto el ATS y el PETAR, se deja estos campos en blanco y se indica en las observaciones que se solicitó la firma de los responsables del cliente, pero estos no firmaron. Luego tenemos el registro de asistencia a la charla diaria, que en realidad es el registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros que se usa también para los fines de brindar charlas de 5 minutos o 10 minutos y se hace la marca correspondiente en el campo charla. Si fuera una capacitación, se marca el campo capacitación, o un simulacro de emergencia, se marca el campo correspondiente. Se marca la modalidad, que en este caso para el trabajo en campo es presencial.
Se coloca el nombre del capacitador, el cargo que tiene y el tema que se está exponiendo en la charla. Se coloca la hora de inicio, la hora en final y el tiempo total y el formato es de horas, minutos. Acá se pueden colocar en este formato hasta 3 temas. Si se hubiera entregado algún material, se escribe en este campo, no hay material entregado. Luego ya viene la lista de asistencia, donde se colocan los apellidos y nombres de los capacitados, DNI, en la empresa a la que pertenecen, que es la empresa de montaje, el área, que sería montaje, firma y las observaciones si es que hubiera. Y abajo se coloca el nombre del responsable del registro, su cargo, la firma y la fecha. En el registro de asistencia se colocan los datos, tal cual se piden, es la lista de asistencia, la hora de ingreso, la hora de salida y la firma va en la hora de salida. En el registro de verificación de ajuste de pernos y anclajes se colocan los datos que faltan. En este caso, la fecha es bastante importante. Los datos de las herramientas utilizadas, si se han utilizado llaves o torquímetro, los controles previos, si los pernos instalados están en buen estado, si las cantidades de pernos y anclajes están correctas. También se colocan los parámetros aplicados, la cantidad de anclajes y la cantidad de pernos en total. Y por cada torque o ajuste verificado, tanta cantidad de anclajes o pernos. Por ejemplo, por cada 5 anclajes se verifica el torque o ajuste y por cada 20 pernos se verifica el ajuste o torque. En la parte de elemento controlado, en la columna posición, se coloca la ubicación en el plano. Por ejemplo, el número de la fila o descripción de esta posición. Las piezas a unir, por ejemplo, si es un puntal con un perfil o una base con el piso. En observaciones se especifica el elemento de anclaje de unión. Y en la última columna, si está conforme o no, dando constancia de que se ha verificado ese elemento. En la parte de abajo se colocan las conclusiones y al final los nombres de los responsables de la empresa de montaje y también del área técnica de AR Racking. El cargo y la firma correspondiente. Hay que recordar que este registro se debe sustentar con fotografías, las cuales también deben ser enviadas en el correo con los documentos escaneados. Tenemos el acta de entrega de obra. Los montajistas ya están bastante familiarizados con varios de estos documentos. Entre estos está ese registro, pero nunca hay que olvidarse de colocar los datos que faltan, como la fecha de entrega y también si hubieran comentarios u observaciones. Al final hay que recabar la firma del cliente y la firma del responsable de AR Racking se colocará una vez que se tiene el documento en físico que el montajista debe entregar al finalizar del mes. Y tenemos la encuesta de satisfacción del cliente. El responsable del montajista tiene que asegurarse de que el encargado del cliente llene todos los campos requeridos. En este formato, el cliente califica los productos y servicios que ofrece AR Racking Perú, describe los aspectos en los que hay que mejorar y al final coloca su firma. La diferencia con los formatos de minera es que en la hoja datos tenemos otros campos a llenar como son la unidad minera o área. Esto es para el IPC continuo. Este formato se usa en unidades mineras y es similar, bastante similar al uso del ATS. Esta tiene un campo de evaluación de riesgo inicial y riesgo residual. Y esta metodología que se observa acá abajo debería estar en otra hoja o en el anverso de este formato. En las unidades mineras se utiliza cuando se cuenta con una matriz IPC línea base. Hablamos de este formato IPC continuo.
Y también el ATS se utiliza en las unidades mineras, pero cuando no se cuenta con una matriz y parcial línea base. En muchos casos se utilizan los dos formatos para controlar mejor una tarea. Los formatos para lo que es descarga de materiales son básicamente los mismos criterios de los formatos que hemos descrito para montaje. Tenemos el de herramientas manuales para hacer el checklist de lo que es la cizalla, la tijera de corte. Tenemos el checklist de traspaleta, que es bastante similar al checklist de montacargas. Tenemos el checklist del camión trailer, donde se colocan los datos que faltan, como fecha, placa, conductor, número de licencia, por quién está inspeccionado, y la verificación o el check de las partes o componentes del camión trailer, así como de otros aspectos como la documentación con la que tiene que cumplir el conductor. Este formato puede abarcar 4 fechas. También tenemos el checklist de slingas, que es bastante similar a los de arnés, línea de vida. Las slingas también son un implemento crítico y no se pueden utilizar si es que tuviera algún desperfecto. Esos serían los que corresponden a descarga de materiales, entre otros formatos que ya hemos revisado. Ahora vamos a revisar los formatos que se van a enviar en Excel al montajista. Ya hemos revisado los formatos que están aplicados a los tipos diferentes de montaje, ya sea manual, sin o con trabajos en altura, usando montacargas más elevador. Estos formatos enviados en Excel se deben llenar en Excel y se deben reportar también mediante correo electrónico, salvo el registro de inspecciones internas que primero se llena en Excel y luego se imprime y se firma. Entonces vamos a iniciar revisando el registro de inspecciones internas. Como observamos, tenemos el formato de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente. Este formato se aplica cuando se hacen inspecciones a todo el área de trabajo, es decir, el área de montaje, y se deben completar los datos necesarios. Por ejemplo, en área inspeccionada se podría colocar área de montaje simplemente si no se conoce el nombre de esa área, o si se conoce el nombre del área designada por el cliente, se podría colocar, por ejemplo, almacén número tal o nave número tal. Se coloca el nombre del responsable del área inspeccionada y su firma, que puede ser el supervisor de obra. El responsable de la inspección, el nombre del responsable de la inspección, que puede ser el prevencionista o el mismo supervisor, y la firma, y la fecha y la hora inicial. Luego se completa el nombre del personal que participó en la inspección. Se elige qué tipo de inspección es, si es planeada o no planeada, o si es otro tipo de inspección, por ejemplo, a solicitud del cliente o a solicitud de AR Racking. Se marca en qué ámbito se está haciendo la inspección, por ejemplo, en el de seguridad y salud en el trabajo, si es que se inspeccionara lo que es orden y limpieza, en el ámbito ambiental, si es que se inspeccionara la zona de acopio temporal de residuos sólidos, por ejemplo. Luego se coloca el objetivo de la inspección interna. Esta podría ser verificar que se cumplan con las indicaciones de orden y limpieza durante la obra. Luego tenemos en el cuadro resultado de la inspección interna, en el campo hallazgos, las columnas de evidencia fotográfica, que es lo que se ha encontrado durante la inspección. Descripción de la causa. Luego tenemos el campo prioridad, donde se va a elegir el nivel de prioridad. Aquí hay letras representativas A, B y C, ¿no? A quiere decir que se va a corregir dentro de las 24 horas, B dentro de las 72 horas y C antes de los 7 días.
a partir de la fecha de la inspección o del hallazgo. Luego tenemos el campo de acción preventiva correctiva. En la columna de descripción se va a describir qué acciones se van a tomar, luego se va a designar un responsable, se va a colocar el plazo, ya sea inmediato o la fecha. También debe haber una evidencia fotográfica de la acción preventiva correctiva y los comentarios. Vamos a dejar un ejemplo del llenado de estos campos en este registro como guía de uso de este formato. Vamos a describir los ejemplos que se están dejando. En el primer ejemplo colocamos una foto de dos trabajadores que están en una posición indebida para levantar carga manual. La descripción de la causa se refiere al por qué es este hallazgo, que en este caso es debido al desconocimiento de la postura correcta para cargas manuales. Se marca la columna A como prioridad, es decir, que se va a corregir dentro de las 24 horas, y a continuación se describe la acción correctiva que se va a aplicar. En este caso, señala que se indicó a los trabajadores mediante una charla de reforzamiento cuál es la postura adecuada para el levantamiento de este tipo de cargas. Luego se coloca el nombre del responsable, el plazo, fecha en la que se va a ejecutar. En este caso se ha colocado inmediato, pero si fuera dentro de las 24 horas podría colocarse la fecha del día siguiente. La evidencia fotográfica, que para este caso es la imagen del registro de asistencia a la charla, la cual se menciona en los comentarios. Ahora tenemos otro ejemplo, el segundo, que es un ejemplo de falta de orden y limpieza en el pasillo. Aquí la causa es debido a métodos de trabajos, o sea, puede referirse a que el método de trabajo no tiene cultura de seguridad. Luego se marca la columna A, eso quiere decir que se le da una prioridad de 24 horas. Y en el campo de acción preventiva correctiva, en la descripción, se indica el orden y limpieza inmediata en la zona. Se coloca el nombre del supervisor, el plazo también es inmediato, se coloca la evidencia de la acción correctiva en el registro fotográfico, donde se ve el área limpia y ordenada, y en los comentarios se coloca algo adicional. No, en este caso dice, se recalcó a los trabajadores que deben mantener el orden y la limpieza de la zona. Luego tenemos las conclusiones y recomendaciones. Por ejemplo, podría ser reforzar con charlas periódicas o frecuentes. El responsable del registro debe colocar su nombre, cargo, firma y la fecha en la que se está elaborando este registro. Como habíamos mencionado arriba, hay firmas. Esto se debe de imprimir. Ese registro debe firmarse y entregarse en físico a RRAC. Tenemos el formato que es el parte de diario. Otro de estos formatos en Excel es el parte diario. Para este formato se han dejado ejemplos del llenado. En esta hoja que dice ejemplo. Como podemos observar, se realiza por días. Vemos la hoja del día 1, día 2, día 3 y así correlativamente. Básicamente, en esta hoja, en esta parte diario, el montajista va a describir lo que ha sucedido en la jornada laboral. Tenemos el registro de seguimiento de montaje, donde el área técnica deja el esquema de vista superior de todo el montaje y semanalmente el montajista debe sombrear este esquema de acuerdo al avance real y la leyenda que está escrita al final de la hoja. El formato control de cumplimiento de requisitos del proyecto es un listado de todos los requisitos que va a preparar AR Racking y se la va a brindar al montajista. Esto es con respecto a un pedido de nivel alto a nivel minera y los responsables de las áreas técnicas, logística y de seguridad van a controlar la entrega o el cumplimiento de estos requisitos por parte del montajista. Esta ha sido la revisión de los formatos que se encuentran en cada carpeta, según lo que corresponda a su aplicación para cada nivel. Como ya se explicó anteriormente, hay formatos del nivel alto que no van a aplicar en el nivel básico. Esto es en montaje.
Igual, también considerando la etapa de descarga de materiales. Y bueno, el área técnica viene enviando estos formatos de acuerdo al nivel de aplicación al montajista. Y a partir de ahora van a implementarse los cambios que se han descrito y cualquier consulta con respecto a estos puntos se estará atendiendo con mucho gusto. Gracias por su atención.